Del Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: No me fastidies, ahora la puerta está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia, y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿Y si le pide un pescado, le dará en su lugar una serpiente? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Hola amigos y amigas. Hoy encontramos en el Evangelio el gran tema de la oración. Vamos a partir de algunos relatos para ir viendo qué es la oración y qué no es la oración. Primer relato. La abuela que le pregunta a su nieto: Querido, ¿ya rezas las oraciones cada noche? El nieto le responde: Claro, abuela, por supuesto. ¿Y por las mañanas?, pregunta la abuela. No, responde el nieto, durante el día no tengo miedo. A veces reducimos la oración a alguna petición por alguna necesidad inmediata. Cierto que en la oración también está esto. El peligro es reducir la oración solo a esto. Una anciana piadosa, al acabar la guerra, va a decir: Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hemos rezado sin parar y todas las bombas han caído en la otra parte de la ciudad. ¿Acaso la oración es condicionar a Dios para que no pase nada malo en nosotros, pero sí que pueda suceder en otros? Claro que no. Tercer relato. Un sacerdote estaba observando que una mujer estaba sentada en un banco de la iglesia, estaba con el rostro afligido. El sacerdote se acerca a la mujer y le dice: ¿Puedo ayudarle en algo? No, padre, le dice ella, muchas gracias. He estado recibiendo toda la ayuda que necesitaba hasta que usted me ha interrumpido. Muchas veces pretendemos ayudar a alguien en la oración, en el camino de encuentro con Dios, cuando esa persona ya ha tenido, de alguna manera, de modo personal, ha abierto ya su encuentro con Dios. En la oración, si bien hay ciertas indicaciones y ciertos principios, cada uno hace su camino en el encuentro con Dios, su experiencia de encuentro con Dios. Lo importante es cierto que nosotros sepamos con qué Dios estamos comunicándonos. Dime en qué Dios crees y te diré quién eres. Ciertamente, si nosotros pensamos que el Dios con el cual nosotros nos comunicamos es el Dios que castiga, es el Dios justiciero, bueno, de pronto nuestra oración también será de esa manera y nuestro comportamiento de ese modo. Cuarto relato. Se decía de un santo que cada vez que salía de su casa para ir a cumplir sus deberes religiosos, solía decir: Y ahora te dejo, Señor, me voy a la iglesia. Qué lamentable sería que en la comunidad cristiana, en la iglesia, no se orara.
que simplemente fueran rezos externos, que fueran fórmulas y nada más que eso. La oración no es una mecánica y tediosa repetición de fórmulas, sino que es una total inmersión en el pensamiento y en los designios de Dios. Esto es la oración. Por lo tanto, orar es entrar en esta íntima relación de amistad, de familiaridad, confianza con el Señor, conversar con Él, hablarle de nuestras cosas, de nuestras cruces, de nuestras esperanzas, elegirlo como confidente. La gran mística Santa Teresa lo dice claramente, es un trato de amistad con aquel que sabemos que nos ama, un trato de amistad estando largo tiempo con aquel que sabemos que nos ama. ¿Debemos orar cuándo? Siempre, lo dice Jesús, orar sin parar, orar sin cesar. Orar no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que nosotros podamos oír a Dios. Porque la oración es diálogo, no es un monólogo, es diálogo. Entonces, lo primero es escuchar a Dios y luego responderle. Y en ese diálogo, ahí se está dando la oración. La oración no es, o mejor, el hombre no reza para dar a Dios una orientación, sino para orientarse a sí mismo en este mundo. Y finalmente, la oración debería ser la llave del día y el cerrojo de la noche. En este Evangelio encontramos el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseña a sus discípulos que le van a pedir que les enseñe a orar. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración universal. No aparecen solo elementos del judaísmo tales como, las purificaciones, las tradiciones nacionales, las expiaciones rituales, la tierra sagrada, el templo, la ley, Moisés. Ni siquiera aparecen solo estos elementos propiamente cristianos, tal como María, la Iglesia, el Espíritu Santo, la Eucaristía. En el Padre Nuestro aparecen la palabra Padre, aparece la palabra pan, la palabra perdón. Por lo tanto, es una oración universal el Padre Nuestro. Va más allá de una religión determinada. Decimos entonces que el Padre Nuestro no es una fórmula, sino que nos indica un estilo con el cual el discípulo, mejor el hijo, debe relacionarse con Dios como Padre. Cuando los discípulos dicen a Jesús, enséñanos a orar, es como decirle a Jesús, muéstranos el rostro de tu Dios. Y Jesús entonces les muestra que Dios es Padre. Muchas veces en el Evangelio encontramos en boca de Jesús esta palabra Padre. Alrededor de 180 veces aparece esta palabra Padre. Y tan bellamente Jesús en su corazón tiene aquella expresión Abba, que quiere decir papito querido, una cosa totalmente inédita, totalmente original del corazón y de la boca de Jesús. Solo una vez aparece en boca de Felipe cuando le dice a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Padre, ya con esta palabra, con el significado de esta palabra, ya se nos está planteando cómo nosotros debemos orar, como hijos frente al Padre, no como esclavos frente a un amo, sino como hijos frente al Padre. Santificado sea tu nombre. Ciertamente la santidad de Dios no se agranda. Sin embargo, cuando su salvación llega y transforma cada persona, es entonces cuando el nombre de Dios es santificado en la santidad de sus hijos. De esa manera, luego venga a nosotros tu reino. El reino de Dios está, podríamos decir, en sus comienzos. Debe desarrollarse, por lo tanto es el reinado de Dios. Debe crecer en cada persona como una semilla de bien, de amor, de reconciliación, de paz, de verdad. Ahí donde hay todo esto, ahí está el reino de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Equivale a decir, ayúdame, Padre, a contentarme con lo necesario. Líbrame de la esclavitud de los bienes y dame la fuerza
de compartir el pan con los más pobres. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. El cristiano no puede abrirse al amor del Padre si rechaza reconciliarse con el hermano. Podríamos decir que esta reconciliación fraterna es la condición para celebrar la misericordia del Padre. Y no nos dejes caer en la tentación. Ciertamente el cristiano no implora a Dios estar exento de las tentaciones, cosa que Jesús también vivió las tentaciones, sino que pide a Dios no ceder, no dejarse vencer por las tentaciones y entonces vivir esta superación a las tentaciones como lo hizo el Maestro. Ciertamente el texto original va a decir non ci indurre in tentazione, lo dice el italiano, non ci indurre in tentazione, y por lo tanto el Papa Francisco ha decidido hacer un cambio que va a ser más parecido a la expresión española que nosotros tenemos, no nos dejes caer en la tentación. Por lo tanto, el italiano va a decir, no nos abandones en la tentación, no abandonarci a la tentación, no nos abandones a la tentación. En realidad es un tema bastante complejo porque quizá, dicen algunos estudiosos, no necesariamente tengamos que utilizar la palabra tentación, sino la palabra prueba. Y entonces el texto original griego diría, no nos conduzcas a la prueba, como diciéndole al Padre, por favor, que no pase por esta prueba, porque no sé cómo voy a reaccionar si me toca vivir esta prueba. Este sería el sentido original del texto. Luego también es totalmente saludable entenderlo como tentación y pedirle al Padre que no nos deje caer en la tentación. Al final hay un par de parábolas. Una primera parábola donde un hombre que recibe una visita va a pedirle a su vecino un pan prestado, algunos panes prestados, y el vecino que le dice, no me fastidies, ahora la puerta está cerrada, yo y mis hijos estamos durmiendo, estamos acostados. Bueno, recordemos, en la época de Jesús era una especie de monoambiente donde se dormían todos juntos y entonces que este hombre fuera a sacar los panes significaba molestar a los hijos, a la familia que ya estaban durmiendo. Por eso este hombre que le va a decir que, bueno, al principio no puede hacer eso, pero al final tanto insistir, logra, este hombre que estaba buscando los panes, logra lo que estaba buscando. La insistencia no cambia el pensamiento de Dios. La insistencia lo que cambia es el pensamiento del hombre. No sea cosa que entendamos nosotros que podamos conquistar o cambiar la voluntad de Dios por la insistencia. Por lo tanto, este relato quiere enseñar que la oración obtiene resultados ciertamente, y la oración prolongada obtiene resultados, y es necesario que la oración sea prolongada. ¿Por qué? Porque la persona necesita mucho tiempo para asimilar los pensamientos y sentimientos de Dios. Por eso debe ser prolongada, por eso no basta un instante, un minuto, porque necesitamos tiempo para entrar en sintonía con el pensamiento de Dios, para asimilar sus pensamientos. Finalmente, la segunda parábola acerca de un padre que si su hijo le pide una cosa, le va a dar otra. Si su hijo le pide pan, le va a dar acaso una piedra. Cuánto más, la conclusión es muy bella, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Por lo tanto, lo que da el Padre es el Espíritu Santo. El Espíritu que nos ayuda a asimilar los pensamientos de Dios. El Espíritu que pone en nuestro corazón las opciones de Jesús. El Espíritu que nos recuerda, que hace pasar por el corazón una vez más la Pascua de Jesús, que realiza en nosotros la Pascua Redentora de Jesús. Hasta la próxima.